En este momento, la prueba de lectura crítica. Para trabajar la prueba de lectura crítica vamos a tener varios componentes en cuenta. Es importante que tengamos en cuenta el texto, también como las preguntas, y pues en eso vamos a estar trabajando hoy. ¿Listo? Entonces empecemos con esta prueba de lectura crítica. ¿Listo? Entonces, responda las preguntas de la 26 a la 28 de acuerdo con la siguiente información. A mucha gente le gusta ver en los cuadros lo que también le gustaría ver en la realidad, ¿sí? Se trata de una preferencia perfectamente comprensible. A todos nos atrae lo bello en la naturaleza y agradecemos a los artistas que lo recogen en sus obras. Esos mismos artistas no nos censurarían por nuestros gustos. Cuando el artista flamenco Rubens dibujó a su hijo, estaba orgulloso de sus agradables facciones y deseaba que también nosotros admiráramos al pequeño. Pero esta inclinación a los temas bonitos y atractivos puede convertirse en nociva si nos conduce a rechazar obras que representan asuntos menos agradables. El gran pintor alemán Alberto Durero seguramente dibujó a su madre con tanta devoción y cariño como Rubens a su hijo. Su verista estudio de la vejez y la decrepitud puede producirnos también impresión que nos haga apartar a los ojos de él, y sin embargo, si reaccionamos contra esta primera versión, quedaremos recompensados con creces, pues el dibujo de Durero, en su tremenda sinceridad, es una gran obra. En efecto, de pronto descubriremos que la hermosura de un cuadro no reside realmente en la belleza de su tema. No sé si los golfillos que el pintor español Murillo se complacía en pintar eran estrictamente bellos o no, pero tal como fueron pintados por él, poseen desde luego un gran encanto. En este momento les recomiendo, por favor, revisar muy bien cuáles son esas obras de Flames y cuáles son esas obras de Alberto Durero, para que tengamos en cuenta mentalmente a qué se estaban refiriendo. ¿Listo? Y así vamos a tener como más claridad en torno a qué nos está preguntando el texto. ¿Listo? En este momento me parece que es importante que revisemos eso. ¿Listo? Espérame un momentito. Bueno, entonces, en el texto, el autor hace referencia a Rubens. ¿Listo? Para mostrar que hay algo que es importante resaltar y que Rubens, cuando el gran artista flamenco Rubens dibujó a su hijo, estaba orgulloso de sus agradables facciones y deseaba que nosotros también admiráramos al pequeño. ¿Listo? Entonces hay un interés, ¿por qué? ¿Sí? ¿Cuál es el interés cuando menciona a Rubens, el autor? ¿Sí? Entonces, a todos nos atrae lo bello y por fortuna el arte lo recoge en pintura. El público siempre exige que el artista refleje la realidad en los cuadros. Algunos artistas plasman en sus obras lo que nos gustaba en la realidad, o la inclinación en el arte por los temas bonitos y atractivos es bastante nociva. Dentro del texto hay un despliegue y se podría decir que hay dos partes del texto, ¿sí? Una donde hace referencia a Rubens, otra al flamenco, al artista español, al artista flamenco Rubens y Alberto Durero, ¿sí? Entonces como se separa dos visiones sobre la misma percepción del arte. Entonces cuando hablamos de eso, podríamos decir entonces que, ¿qué hace cuando habla de Rubens? Nos habla de que pues, pintó a su hijo, que su hijo era súper guapo, o lindo, muy agradable. Entonces, esa sola perspectiva, ¿en cuál de las respuestas se recoge? ¿Ustedes qué piensan? Algunos artistas plasman en sus obras lo que nos gusta ver en la realidad. ¿Listo? Bueno, ¿cuál de los siguientes enunciados expresa un juicio de valor presente en el texto? ¿Qué es un juicio de valor? Empecemos por ahí. ¿Ustedes qué piensan que podría ser un juicio de valor? Un juicio de valor tiene muchísimo, muchísimo que ver con esas ideas que tenemos nosotros sobre, por ejemplo, si yo entro, ustedes me han visto aquí ya hablar un tiempo, me están viendo hablar y me están diciendo como, ah, pues esa profesora se ve chévere o no, esa profesora como que no me gusta. Bueno, las ideas que ustedes tengan sobre mí, ¿sí? O sobre lo que yo estoy haciendo como clase, esas ideas representan un juicio de valor. ¿Por qué? El juicio de valor es cuando nosotros calificamos algo como positivo o negativo, le estamos dando un valor, ¿sí? Entonces lo valoramos como algo que nos gusta o algo que nos disgusta, ¿sí?
Entonces, ¿cuál de las siguientes opciones presenta un juicio de valor? Es decir, una perspectiva de me agrada, desagrada, me parece bello, me parece feo dentro de las opciones, ¿no? Entonces, mientras Rubens dibujó la juventud, Durero dibujó la vejez. ¿Hay algún juicio de valor? No, ¿verdad? Los golfillos del pintor español Murillo tienen un gran encanto. Allí hay un juicio de valor, ¿sí? Porque está generando que su percepción sobre los golfillos del pintor español tienen un gran encanto, o sea, son preciosos, ¿sí? La siguiente, Rubens estaba orgulloso de su hijo y deseaba que los miráramos. Allí no hay ningún juicio de valor porque solo está mencionando sobre Rubens y la perspectiva que tiene Rubens sobre su hijo, ¿sí? Más no hay un juicio de valor propio, ¿sí? Para el público, la hermosura de un cuadro reside en la belleza de su tema. Tampoco hay un juicio de valor porque solamente está hablando sobre una temática en específico. Es por eso que la única opción de respuesta que presenta un juicio de valor es la B. ¿Listo? Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Cuál de los siguientes títulos sería el más adecuado para el texto anterior? En defensa del mal gusto en el arte como modelo de la realidad, la representación de la belleza en el arte o Rubens, Durero y Murillo, el arte de la pintura. ¿Sí? Cuando hablamos del texto anterior, hablamos también de que hay dos perspectivas que se muestran y ejemplifican a partir de Durero y Rubens. Pero todo lo que nos está hablando el texto es como cómo se representa el arte, ¿sí? ¿Qué es eso que consideramos belleza dentro del arte? Es por eso que es la C, la representación de la belleza en el arte. ¿Listo? Listo. Nadie es justo por voluntad, sino porque no tiene el poder de cometer injusticias. Esto lo percibiremos mejor si nos imaginamos las cosas del siguiente modo. Demos tanto al justo como al injusto el poder de hacer lo que cada uno de ellos quiere, y a continuación sigámoslo para observar hasta dónde lo lleva cada uno el deseo. Entonces sorprenderemos al justo tomando el mismo camino que el injusto, siguiendo sus propios intereses, lo que toda criatura persigue por naturaleza como un bien, pero que la fuerza de la ley obliga a seguir el camino de respeto por la igualdad. El poder del que hablo sería efectivo al máximo si aquellos hombres adquirieran una fuerza tal como la que se dice que cierta vez tuvo Giges, el antepasado de Lidio. Giges era un pastor que servía al entonces rey de Lidia. Un día sobrevino una gran tormenta y un terremoto que rasgó la tierra y produjo un abismo en el lugar en que Giges llevaba el ganado pastoreal. Asombrado al ver esto, descendió al abismo y halló, entre otras maravillas que narran los mitos, un caballo de bronce, hueco y con ventanillas, a través de las cuales divisó adentro un cadáver de tamaño más grande que el de un hombre, según parecía, y que no tenía nada excepto un anillo de oro en la mano. Giges le quitó el anillo y salió del abismo. Ahora bien, los pastores hacían su reunión habitual para dar al rey el informe mensual concerniente a la hacienda. Cuando llegó Giges, llevando el anillo, tras sentarse entre los demás, casualmente volvió el engaste del anillo hacia el interior de su mano. Al suceder esto se tornó invisible para los que estaban sentados allí, quienes se pusieron a hablar de él como si se hubiera ido. Giges se asombró y luego, examinando el anillo, dio vuelta hacia afuera y tornó a hacerse visible. Al advertirlo, experimentó con el anillo para ver si tenía tal propiedad. Comprobó que así era. Cuando giraba el engaste hacia adentro, su dueño se hacía invisible, y cuando lo giraba hacia afuera, se hacía visible. En cuanto se hubo cerciorado de ello, maquinó el modo de formar parte de los que fueron a la residencia del rey como informantes, y una vez allí, sedujo a la reina y con ayuda de ella, mató al rey y se apoderó del reino. Por consiguiente, si hubiesen dos anillos como el de Giges, y se diera uno a un hombre justo y otro a un hombre injusto, ninguno perseveraría en la justicia ni soportaría abstenerse de bienes ajenos, cuando podría tanto apoderarse impunemente de lo que quisiera del mercado como al entrar en las casas, acostarse con la mujer que prefiriera y tanto matar a unos como librar de las cadenas a otros según su voluntad, y hacer todo como si fuera igual a un dios entre los hombres. En esto, el hombre justo no haría nada diferente al injusto, sino que ambos marcharían por el mismo camino, e incluso se diría que esto es una importante prueba de que nadie es justo si no es forzado a hacerlo,
por no considerarse a la justicia como un bien individual, ya que allí donde cada uno se cree capaz de cometer injusticias, las comete. En efecto, todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia y está en lo cierto. Si habla de acuerdo con esta teoría. ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿cuál de las siguientes afirmaciones contradice las ideas que presenta el autor? Esto es importante resaltarlo. Es importante notar que hay algo que nos dice contradice, ¿sí? ¿Y qué significa contradecir? Si yo les digo blanco, ustedes me van a decir negro, ¿sí? Entonces, esa es la idea. ¿Cuál es la afirmación que presenta el autor dentro de su texto? Es muy importante que ustedes reflexionen en esto, ¿sí? Bueno, esta sería como la idea general, ¿no? Un poco. En efecto, todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia y está en lo cierto si habla de acuerdo en esta teoría. ¿Listo? Entonces vamos a mirar las respuestas y cuál iría en contra de eso que hemos señalado anteriormente. ¿Listo? Algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta. La injusticia, contrariamente a la justicia, es natural en el ser humano. Actuar con justicia brinda menos ventajas que hacerlo con injusticia. Y la injusticia, contrariamente a la justicia, se comete voluntariamente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones contradice las ideas del autor? Pensemos. Algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta. ¿Es esta la correcta? Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Es la A. ¿Listo? ¿Por qué es la A? Y también hay que preguntarnos siempre por qué. Es una pregunta infinita que tenemos que hacer. Que tenemos que hacernos. Es la A porque es la única pregunta, es la única respuesta que nos plantea que algunas personas pueden actuar justamente así tengan la posibilidad de actuar de manera injusta. Y lo que nos plantea el texto es que si se le diera la oportunidad de actuar injustamente tanto al justo como al injusto, los dos actuarían de manera injusta, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen ningún compromiso social o ningún compromiso moral de hacerlo de manera justa. A eso me refiero. ¿Listo? Bueno, vamos con la siguiente pregunta. De los siguientes enunciados, ¿cuál presenta un supuesto subyacente a la afirmación? ¿Qué es un supuesto subyacente? Un supuesto subyacente sería algo así como una idea que se puede de alguna manera determinar de lo que me presentan. ¿Listo? Entonces, un supuesto subyacente a la afirmación, todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia y está en lo cierto. Si habla de acuerdo con esta teoría, ¿cuál creen que sería la respuesta correcta? La justicia brinda las mismas ventajas individuales que la justicia. La justicia, al igual que la injusticia, brinda ventajas individuales. La injusticia, a diferencia de la justicia, brinda pocas ventajas individuales. O D, la justicia no brinda ninguna de las ventajas individuales que la injusticia brinda. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar. Tengamos en cuenta la afirmación y cuál entonces sería la correcta. Y si brindan las mismas ventajas individuales. ¿Cuál sería entonces? ¿Por qué sería la B? ¿Sí? Y esto también es muy importante resaltarlo y es que cuando la afirmación dice todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia, ¿sí? Entonces, de esta idea podemos generar
otra idea, ¿sí? Otra idea que puede nacerse de esa idea que se está planteando. Y es que si bien la injusticia brinda más ventajas, la injusticia también brinda ventajas, ¿sí? Entonces es como eh, cada una de las dos brinda ventajas, solamente que la injusticia brinda muchas más ventajas. ¿Lista? ¿Listo? Y es por eso que el supuesto subyacente es la B. Sí, es una idea que está contenida en la primera afirmación, pero no está de manera explícita. ¿Listo? Bueno, vamos entonces con la pregunta 31. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones constituye una razón a favor? Recordemos que una razón a favor es algo así como un argumento a favor, ¿sí? Como una idea a favor de la tesis. Y recordemos que tesis es como esa idea que siempre vamos a argumentar a lo largo de todo el texto, ¿sí? Es como una idea, una postura que nosotros vamos a decir como esta es mi postura y ya voy a darlo todo para argumentarla. ¿Listo? A saber, que cuando alguien actúa justamente lo hace por obligación y no voluntariamente. Entonces, esta sería nuestra tesis, ¿sí? De alguna manera. ¿Y cuál de las siguientes ideas apoya esta tesis? La gente se ve obligada a actuar justamente, solo la igualdad garantiza respeto por la ley, la injusticia brinda las mismas ventajas individuales que la justicia, siempre que una persona cuente con la libertad de cometer injusticias, lo hará. ¿Ustedes cuál consideran que es la correcta? Siempre que una persona cuente con la libertad para cometer injusticias, lo hará. ¿Listo? Y esta es una idea que se plantea también a lo largo del texto, ¿sí? Incluso se ejemplifica a partir de la historia de Giges. ¿Listo? Muy bien. Bueno, vamos con la pregunta 32. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sintetiza adecuadamente las ideas contenidas en el primer párrafo? Entonces, recordemos que sintetizar es como resumir, ¿sí? Vamos a revisar de nuevo el primer párrafo. Nadie es justo por voluntad, sino porque no tiene el poder de cometer injusticias. Esto lo percibiremos mejor si nos imaginamos las cosas del siguiente modo. Demos tanto al justo como al injusto el poder de hacer lo que cada uno de ellos quiera, y a continuación sigámoslos para observar hasta dónde los lleva cada uno el deseo. Entonces, sorprenderemos al justo tomando el mismo camino que el injusto, siguiendo sus propios intereses, lo que toda criatura persigue por naturaleza como un bien, pero que la fuerza de la ley obliga a seguir el camino cada uno de respeto por igualdad. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuál de esas afirmaciones sintetiza, es decir, resume adecuadamente las ideas contenidas en el primer párrafo? Vamos a mirar. El que alguien sea justo es un deber que se deriva de la conciencia moral que tienen todos los hombres. El que alguien sea justo resulta de una imposición, pues toda persona sin las restricciones y exigencias de la ley buscará satisfacer sus deseos. Esta podría ser, ¿no creen? Porque sintetiza todas las ideas que fueron contenidas en el primer párrafo. La justicia es una ilusión, ya que lo natural es una persona, es que una persona busque cumplir sus deseos y alcanzar sus intereses, sin reparar en la igualdad que exige la ley. Nunca nos hablaron de ilusión, ¿listo? La justicia es un ideal inalcanzable, ya que toda persona, por más justa que aparente ser, tiene intereses propios que pueden llevar a cometer injusticias. Tampoco nos hablaron de ideal, ¿sí? Entonces es la B. ¿Por qué? Porque tiene cada una de las percepciones planteadas en el primer párrafo, la condensa la B, ¿sí? La A también tiene una parte del primer párrafo, pero no condensa todas las ideas planteadas. Entonces, por eso no puede ser la A. ¿Listo? Y la C y la D hablan de dos cosas muy similares, ilusión e ideal, pero dentro del texto nunca nos hablaron de ese tipo de situaciones, entonces no hay una relación directa. ¿Listo? Vamos con la pregunta 33. Dada la estructura del texto anterior, ¿qué propósito general tiene el autor al introducir el relato sobre el anillo de Giges y cómo lo alcanza? ¿Para qué sirve dentro del texto planteado el relato del anillo de Giges? ¿Sí? ¿Para qué sirven? ¿Qué función promueve o qué función hace este relato?
Miremos. Promover, convencer, perdón. Promover, convencer, reforzar o persuadir. ¿Qué significa cada uno de estos verbos? ¿Qué significa promover? ¿Qué significa convencer? ¿Qué significa reforzar? ¿O qué significa persuadir? ¿Listo? Promover es como dar cuenta de algo que se quiere conocer. Vamos a buscar promover. 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 Fomentar o favorecer la realización o el desarrollo de una cosa, iniciándola o activándola si se encuentra paralizada o detenida provisionalmente. Promover. Convencer, conseguir con razones o argumentos que una persona actúa o piense de un modo determinado. Reforzar, hacer más fuerte una cosa o darle más fuerza. Y por último, persuadir. Conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. ¿Listo? Ahora vamos a leer las opciones de respuesta. Promover en la audiencia la idea de que es más ventajoso seguir el camino de la injusticia. El caso de Gilles muestra cómo obtuvo beneficios gracias al comportamiento injusto que le posibilitó el anillo. ¿Realmente sirve para eso o no? Yo considero que no, porque solamente está hablando como desde, te estoy mostrando lo que ocurre, ¿sí? Hay un interés comunicativo del autor de como de, te estoy mostrando lo que ocurre, no estoy, o sea, como, esto es lo que pasa y te lo estoy intentando plantear, ¿listo? Convencer a la audiencia de que todo hombre cometerá injusticias cuando tenga la oportunidad. Así lo hizo Gilles una vez descubrió el poder que le otorgaba el anillo. Recordemos que el caso de Gilles incluso funciona como es un argumento de ejemplificación. Como el sujeto o el autor lo que hizo fue como, bueno, yo quiero convencer a mis lectores de que piensen como yo, de que piensen como si le damos lo mismo al justo al injusto, ellos van a cometer atrocidades o se van a ir al camino del mal. Entonces es por eso que es la B, ¿sí? Es como lo que está haciendo es convencer a la audiencia de su punto de vista, ¿sí? Es como estoy convenciéndote a ti de que me creas, ¿listo? Entonces es por eso que es convencer, ¿no? Muy bien. Además que es como lo que más está de acuerdo al texto, ¿sí? De acuerdo con el propósito general, ¿listo? Muy bien. Reforzar en la audiencia la idea de que todos cometemos injusticias. El caso de Gillius ilustra cómo las personas aparentemente justas en realidad cometen grandes injusticias. Podría ser, pero la idea de que todos cometemos injusticias. No, ¿por qué? Porque no es que todos cometamos injusticias porque nos estamos llevando por la ley. Entonces la ley es la que no nos permite cometer injusticias. Entonces no tiene una relación directa con lo que está planteado en el texto. Persuadir a la audiencia de que el autor justamente requiera mucha fuerza de voluntad, tampoco, porque no nos, el caso de Gilles demuestra completamente lo contrario, ¿saben? Como que no hay una relación con lo que está planteándose allí, ¿listo? Por eso que no pueden ser ni la C ni la D, también les expliqué la A, ¿no? Listo, vamos entonces con el siguiente texto. En nuestra sociedad se tiende a pensar que el matrimonio, la base de la familia, se sostiene si hay confianza mutua y buena comunicación, así como si ambos miembros de la pareja trabajan unidos para resolver los conflictos y pasan tiempo juntos. En resumen, su piedra angular es un amor maduro y sincero. No obstante, la idea de que este deba ser la razón última del enlace es bastante reciente. Aparece en el siglo XVIII y se afianza en el siglo XIX con el movimiento romántico. Hasta entonces, el matrimonio era ante todo una institución económica y política demasiado trascendente como para dejarle en manos de los dos individuos implicados. En general, resulta inconcebible que semejante acuerdo se basara en algo tan irracional como el enamoramiento. De hecho, no se inventó ni para que los hombres protegieran a las mujeres, ni para que las explotaran. Se trataba de una alianza entre grupos que iba más allá de los familiares más cercanos o incluso los pequeños grupos.
Para las élites era una manera excelente de consolidar la riqueza, fusionar recursos y forjar uniones políticas. Desde la Edad Media, la dote de boda de la mujer constituía el mayor ingreso de dinero, bienes o tierras que un hombre iba a recibir en toda su vida. Para los más pobres también suponía una transacción económica que debía ser beneficiosa para la familia. Así, se solía casar al hijo con la hija de quien tenía un campo colindante. El matrimonio se convirtió en la estructura que garantizaba la supervivencia de la familia extendida, que incluye abuelos, hermanos, sobrinos, al contrario de lo que solemos creer. La imagen del marido trabajando fuera de la casa y la mujer haciéndose cargo de la misma es un producto reciente, de los años 50. Hasta entonces, la familia no se sostenía con un único proveedor, sino que todos sus integrantes contribuían al único negocio de la que ésta dependía. Que el matrimonio no se basara en el amor no quiere decir que las personas no se enamoraran. Sin embargo, en algunas culturas se trata de algo incompatible con el matrimonio. En China, en la China tradicional, por ejemplo, una atracción excesiva entre los esposos era tenida como una amenaza al respeto y solidaridad debida a la familia. Es más, en tal ambiente la palabra amor solo se aplicaba para describir las relaciones ilícitas. Fue en la década de 1920 cuando se inventó un término para designar el cariño entre cónyuges. Una idea tan radicalmente nueva exigía un vocabulario especial. Aún hoy, muchas sociedades desaprueban la idea de que el amor sea el centro del matrimonio. Es el caso de los fulbes africanos al norte de Camerún. Muchas de sus mujeres niegan vehementemente cualquier apego hacia el marido. Asegura Ellen A. Regis, del Departamento de Geografía y Antropología de la Universidad Estatal de Luisiana. Otras, en cambio, aprueban el amor entre esposos, pero nunca antes que el matrimonio haya cumplido su objetivo primordial. ¿Listo? Entonces, para el autor, el amor o el enamoramiento son. Recordemos que el autor nos plantea que es un texto muy interesante porque nos plantea diversas visiones que se tienen sobre el amor desde la época actual hasta qué es lo que ha pasado durante todo el tiempo. ¿Listo? Entonces, como que no nos centremos en lo que nosotros pensamos del amor, sino en lo que el autor nos está diciendo realmente del amor. ¿Listo? Entonces, ¿las bases fundamentales del matrimonio y de la familia? No. Amenazas al respeto y la solidaridad debido a la familia, eso es más para China oriental. Ideas solo recientemente vinculadas al matrimonio y a la familia, sí. Eso es lo que nos explica, es que el amor y el enamoramiento es algo nuevo, reciente, algo nuevo y reciente, ¿sí? Como que no, porque antes era básicamente como que se construía el matrimonio en función de el capital, de lo que tú me puedes dar y lo que yo te puedo dar, ¿sí? Ese era un negocio de alguna manera. Y la de sentimientos irracionales que contradicen el deber del ser del matrimonio. No, esta no es, entonces esta es la que nos plantea el autor durante el texto. ¿Listo? Vamos con la 35. La función del conector, sin embargo, entonces vamos entonces a resolver. Recordemos que nosotros hemos trabajado bastante el tema de los conectores. Sin embargo, es un conector de hay diferentes tipos de conectores, ¿no? Entonces tenemos los conectores en primer lugar, como de ordenación, ¿sí? Como para ordenar el texto. Tenemos estos que son de contraste, como pero, sin embargo, no obstante. Tenemos de añadidura como además, asimismo, análogo a esto. También, ¿sí? Hay varios tipos de conectores. Entonces, si ustedes quieren seguir averiguando, sería muy útil para ustedes recordar cuáles son esos tipos de conectores. ¿Listo? Entonces, sin embargo, nos sirve para introducir, negar, agregar o contrastar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí? Contrastar la información anterior sin llegar a invalidarla. Muy bien. Es muy sencillo porque pues igual ahorita les había dicho, ¿no? Sin embargo, pertenece a un grupo de conectores que se llaman conectores de contraste. Entonces, contrastar, contraste, ¿sí? Ahí está planteado. ¿No? Muy bien. Vamos con la pregunta 36. La palabra dote del segundo párrafo puede reemplazarse sin que la frase pierda su significado por... ¿Qué es la palabra dote? ¿Qué significa dote?
Dote es algo así como cuando ustedes le dan, pues en esa época utilizaban el dote para que las personas se casaran entre sí. Entonces, los papás de la mujer o los papás del hombre daban cierta cantidad de cosas a la otra familia para que fuera un aporte patrimonial, que el matrimonio tuviera una base de alguna manera. ¿Listo? El aporte patrimonial. Muy bien. El tercer párrafo del texto presenta un paralelo entre las concepciones del amor y el matrimonio en la China tradicional y en Occidente. Demuestra que en China el enamoramiento entre esposos era una amenaza al respeto y la solidaridad de la familia. Sintetiza las razones por las cuales en algunas culturas el enamoramiento y el matrimonio se consideraban incompatibles. Provee un ejemplo de que las asociaciones entre el amor y el matrimonio no es algo propio de todos los tiempos y culturas. Vamos a mirar entonces. Ay, perdón. Miremos, tercer párrafo, primero, segundo, tercero. El matrimonio no se basara en el amor, no quiere decir que las personas no se enamoraran. Sin embargo, en algunas culturas se trata de algo compatible con el matrimonio. Listo. Ahí ya nos presenta una idea, ¿no? Entonces, nuestra idea general es esta. Que el matrimonio no se basara en el amor no quiere decir que las personas no se enamoraran. Sin embargo, en algunas culturas se trata de algo incompatible con el matrimonio y nos muestra en China pasaba tal cosa, luego nos demuestra que pasaba más y hablaba del amor. Y bueno, aquí ya también nos plantea otra cosa. Muy bien, entonces, lo que nos representa con China es como, es una ejemplificación, de alguna manera, ¿no? Entonces, podríamos decir que se provee un ejemplo de que la asociación entre el amor y el matrimonio no es algo propio de todos los tiempos y culturas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es la de y no las otras. Porque recuerden que yo les estaba comentando que lo que dice el autor sobre China es una ejemplificación, es un mostrar algo de lo previamente planteado. ¿Sí? En algunas culturas se trata de algo incomparable, incompatible, perdón, con el matrimonio. ¿Listo? Y esa forma o el caso que muestra con China es como lo ejemplifica el autor. ¿Sí? Entonces, como yo estoy planteando esto, pero te lo voy a demostrar a partir de algo específico. ¿Listo? No hay un paralelo. Pues demuestra sí, pero no es lo que realmente está planteando el texto. Sintetiza, no está sintetizando porque él está explicando muy bien lo que pasó con China. ¿Sí? En cambio, sí provee un ejemplo. ¿Sí? Es como, lo utiliza China como un ejemplo. Listo, muy bien. ¿Cuál de los siguientes enunciados apoya la idea de que el amor maduro y sincero no siempre ha sido considerado como base de la familia? Listo, entonces vamos a mirar. En los años 50 se produjo una marcada distinción entre los roles masculinos y femeninos de la familia. Perdón. La idea del amor como la razón que ha de llevar al matrimonio surgió en el movimiento romántico en el siglo XVIII. Ambos miembros de la pareja deben poner mucho empeño para que el matrimonio se sostenga, o el matrimonio se consideró en el siglo XIX como la principal forma de institucionalización del amor conyugal. ¿Listo? Vamos a mirar. ¡Chan, chan! Si tenemos en cuenta esta, ¿cuál sería? Muy bien. ¿Listo? Eso es lo que hace una lectura adecuada del texto. ¿Sí? Como encontrar las respuestas de manera clara, subrayando situaciones o cosas que nos da el texto. ¿Listo? Está muy sencilla. ¿Cuál de los siguientes ejemplos ilustra la idea de la familia como una institución política y económica? En la Edad Media, la mujer debe aportar una dote en el momento de casarse. Entre los pueblos africanos es común que las mujeres nieguen amar a sus maridos. En los siglos XVIII y XIX cambió la idea sobre cuál es la base que sostiene la familia, o
En la sociedad china, solo hasta la década de 1990 se acuñó el término para designar el cariño entre esposos. ¿Cuál tiene una relación más política y económica? La A, ¿verdad? Muy bien. Claro, porque el solo hecho de pensar que tú tienes que dar un dote o tienes que dar una cierta cantidad de vacas, dinero, posesiones, lugares, eso implica una función política y económica, porque es como, yo no me voy a casar contigo porque sí, no señor. Yo me voy a casar contigo porque tienes cosas que me pueden servir a mí y a mi familia para crecer. ¿Listo? Muy bien. Vamos con la pregunta 40. ¿Qué implicación sobre el matrimonio entre los fulbes africanos puede derivarse a partir de lo dicho por el autor? Recordemos qué fue lo que dijeron de los fulbes africanos. ¿Listo? Vamos hacia arriba, otra vez, repasamos el texto. Recordemos que hay algo que podemos hacer cuando estemos resolviendo estos textos y es como siempre podemos leer primero las preguntas y luego eh, leer el texto. ¿Por qué? Hay algo que pasa muchísimo y es que cuando no leemos las preguntas antes de leer el texto, a veces nos podemos confundir un montón. Entonces es importante como tener en cuenta cuáles fueron las preguntas que leímos y luego sí leer el texto, ¿sí? Para tenerlas como ya ahí procesando paso a paso y poco a poco. ¿Listo? Es el caso de los pueblos africanos del norte de Camerún. Muchas mujeres se niegan vehementemente cualquier apego hacia el marido, según asegura el... ¿sí? Hay algunas mujeres que dicen como no me voy a pegar hacia mi marido, aprueban el amor entre esposos, pero nunca antes de que el matrimonio haya cumplido su objetivo primordial. ¿Listo? Bueno, entonces miremos la 40. La 40, que en esa comunidad no sucede que haya amor entre esposos. No, porque ellas sí lo aprueban, pero solo si después de que haya cumplido su eh, objetivo, que en esa comunidad el amor no es una condición necesaria para el matrimonio, eso está bien. Que las mujeres de esa comunidad sienten temor a enamorarse de sus esposos, para nada, no. Que las mujeres de esa comunidad no ven su amor correspondido por sus esposos. Claro que no, es una decisión que ellas toman, ¿sí? Entonces, es por eso que es la B, ¿sí? Hay una necesidad en los pueblos africanos de que el matrimonio cumpla un objetivo específico, ¿sí? Es como nosotros nos podemos casar siempre y cuando se esté cumpliendo un objetivo según la comunidad, ¿sí? Específica en ese caso. No necesariamente nos tenemos que amar para casarnos, ¿listo? Muy bien. De acuerdo con el texto, ¿qué se puede concluir acerca del matrimonio? De acuerdo, escuchemos muy bien, chicos, de acuerdo con el texto, no con las ideas que yo tengo en mi cabeza, no, de acuerdo con el texto, ¿listo? Que es una institución que tiene únicamente propósitos económicos y políticos, que es la base de la familia en las culturas tan diversas y complejas como las nuestras, que es una institución que varía dependiendo del contexto histórico y social y que es un pacto entre dos individuos que debe basarse en el amor y la confianza. Si tenemos en cuenta todo lo planteado en el texto, ¿cuál es? ¿Sí? Es la C, porque incluso nos estuvieron revelando como varios momentos históricos en torno a la temática del matrimonio. Entonces, en el siglo XVIII, en el XIX, en los años 50, todo ese tipo de cosas nos da una idea de qué es lo que ocurría con el matrimonio. Entonces, es como un recorrido de alguna manera histórico y social de qué es lo que ocurría, ¿sí? Incluso no es como que el autor plantee una idea, no plantea como un argumento, pues más que un argumento, una tesis del texto, no, es como que solamente está haciendo un recorrido por cada una de las situaciones que ha pasado el matrimonio. ¿Listo? Muy bien. Vamos con el último texto entonces. Listo, chicos, entonces vamos con el último texto. Este texto es una infografía. ¿Listo? Vamos a mirar. Traumatismos causados por el tránsito de los hechos. Cada año hay 1.24 millones de muertes de tránsito. Primera causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años.
3 de 4 de los fallecidos en accidentes de tránsito son del sexo masculino. Los países de ingresos medios solo tienen la mitad de los vehículos existentes en el mundo y a pesar de eso sufren el 80% de las muertes por accidente de tránsito, 133%, bueno, vehículos, el otro, supongo que eran otros vehículos, 80% de muertes, ¿listo? Los países de ingresos medios son los que tienen mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito. Entonces se ve la probabilidad de morir por accidentes de tránsito depende del lugar de residencia. 16.1 en América, Europa 10.3. Bueno, ustedes observan. El 50% de los fallecidos por accidentes de tránsito son peatones, ciclistas y motociclistas. ¿Listo? Listo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar. Según la infografía, perdón, los países de ingresos medios solo tienen la mitad de los vehículos existentes en el mundo y a pesar de eso sufren el 80% de las muertes por accidente de tránsito. En este enunciado, la conjunción a pesar de cumple la función de. A pesar de que, ¿para qué sirve, chicos? ¿Ustedes qué piensan? Resaltar que el índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios es bastante elevado, dadas sus condiciones particulares. ¿Listo? Ese a pesar de resalta, ¿sí? Hace como un énfasis en esa situación. ¿Listo? Es por eso que es la A. Resaltar. No está poniendo, no está aclarando, no está señalando. ¿Listo? Muy, muy bien. Vamos a ver la 43. Considere la siguiente descripción del contenido de la infografía. La infografía muestra datos sobre la frecuencia de los accidentes de tránsito en el mundo y ejemplos relacionados. Además, informa sobre la mortalidad por género, por ingresos, por número de vehículos, por tipo de vehículo y por ubicación regional. ¿Listo? Esta descripción es insatisfactoria, es decir, está mal hecha. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le hace falta o qué es lo que no está bien dentro de la descripción de contenido de la infografía? Revisemos. Hay información sobre la frecuencia de accidentes de tránsito. Hay ejemplos relacionados. Informa sobre la mortalidad por género, por ingresos, por número de vehículos, por tipo de vehículo y por ubicación regional. ¿Cuál creen que es la incorrecta? ¿Ustedes qué piensan? Varias de las cosas que plantea ese texto o esa descripción no están contenidas dentro de la infografía. Es por eso que es la C. Menciona información que no está presente en la infografía. ¿Listo? ¿Cuál sería? ¿Por ingresos se presenta? No. Así, bueno, ingresos. Número de vehículos también, por tipo de vehículo. ¿Sí? Por ubicación regional. Pues esto no es por ubicación regional, más bien como países, frecuencia de accidentes. No, tampoco se presenta la frecuencia de accidentes. ¿No? Bueno, bueno, listo, chicos. Muy bien. De acuerdo con la información presentada sobre el porcentaje de muertes por tipo de vehículo, se puede afirmar que es más probable que se haya muerto alguien por accidente de tránsito si se hubiera desplazado. Vamos a mirar. 22% peatones, 5% ciclistas, 23% motociclistas. ¿Sí? Eso nos da un 50%. ¿Listo? Bueno,
¿Y dónde está el otro 50%? En otro tipo de vehículo. ¿Listo? ¿Entendieron? Entonces es como, arriba nos muestran cómo nos están preguntando, se puede afirmar que es más probable que alguien haya muerto por accidente desplazándose. A pie nos mostraron un porcentaje, en moto nos mostraron otro porcentaje, en bicicleta otro porcentaje. Eso nos dio un 50%, pero el otro 50% del cual no hablaron es en otro tipo de vehículo. Es por eso que es la D. Muy bien. Vamos con la 45. De la información del cuadro inferior izquierdo, donde se presentan estadísticas sobre la cantidad relativa de muertes por accidentes de tránsito en función de la región, se puede inferir que ¿cuáles son los países donde menos se utilizan vehículos motorizados? Que en el Pacífico y en Asia hay el mismo número de muertes por accidentes de tránsito. ¿Cuál es el riesgo de morir en un accidente de tránsito según la zona geográfica? ¿Y cuáles son las zonas geográficas en donde se requiere un mejoramiento de vías? ¿No? Entonces, listo, chicas, entonces volvamos. De la información, entonces con la pregunta 45, de la información del cuadro inferior izquierdo, donde se presentan estadísticas sobre la cantidad relativa de muertos por accidentes de tránsito en función de la región, se puede inferir que ¿cuáles son los países donde menos se utilizan vehículos motorizados? Que en el Pacífico y en Asia hay el mismo número de muertes por accidentes de tránsito. ¿Cuál es el riesgo de morir en un accidente de tránsito según la zona geográfica? O de cuáles son las zonas geográficas en donde se requiere de un mejoramiento de vías. ¿Listo? Entonces, cuadro inferior izquierdo. Sería este cuadro. ¿No? La probabilidad de morir por accidentes de tránsito depende del lugar de residencia. Nos dan unos porcentajes, ¿sí? Muertes por accidente de tránsito por cada 100.000 habitantes. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes cuál creen que podría ser? ¿No? En este caso, la respuesta correcta, ¿cuál es el riesgo de morir en un accidente de tránsito según la zona geográfica? ¿No? Listo, entonces vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a comenzar con la pregunta 46. A partir de las gráficas sobre la relación entre el número de vehículos y el número de muertos en accidentes de tránsito, se puede inferir que, comparada con la población de los países de ingresos medios, la de los países de ingresos altos, ¿ustedes qué piensan? Esto es bastante sencillo. Recordemos que en la gráfica nos contaba que era importante resaltar que el 80% de las muertes pertenecen a países de ingresos medios, ¿sí? Mientras que los países de ingresos altos, si bien tienen el gran mayoría de vehículos, estos no presentan tantos accidentes de tránsito. Entonces, ¿ustedes por qué creen que ocurre esto? ¿Sí? Es la C. Es más educada en materia vial. ¿Listo? Muy bien. Bueno, vamos con la 47. A propósito del cuadro que presenta la información según la cual 3 de 4 de los fallecidos en accidente de tránsito son del sexo masculino, se puede afirmar que las figuras que acompañan el texto serían estas figuritas, ilustran la información presentada, profundizan la información dada, proporcionan la información adicional, ejemplifican la información descrita.
¿Ustedes qué piensan? Ilustra la información presentada. Sí, eso está bastante sencilla porque es como, está diciendo lo mismo a partir de las figuras. ¿Listo? No hay como ningún problema con eso. 48. A partir de la información presentada, se puede afirmar que el autor de la infografía tiene como propósito. ¿Cuál sería entonces el propósito de este autor? ¿Sí? ¿Para qué hizo esta infografía? ¿En función de qué? Preguntémonos eso. ¿En función de qué? ¿Para qué? ¿Listo? Sensibilizar, incentivar, conmover o sensibilizar. Entonces, sensibilizar al espectador sobre los riesgos de morir en un accidente de tránsito podría ser. Incentivar al espectador a que dice formas de movilidad alternas al automóvil. No. Conmover al espectador presentando datos sobre el número de accidentes de tránsito. Mm, conmover, no. Sensibilizar al espectador acerca de la necesidad de manejar sobrio y despacio. Tampoco nos está hablando directamente de eso. Es por eso que es la A. ¿Listo? Es como si vemos a partir de todo el texto, esto es lo que podemos reconocer. ¿Sí? Hay una importancia sobre eh, reconocer y sensibilizar al espectador sobre los riesgos de morir en un accidente de tránsito. El resto de las opciones no tiene una relación tan directa con lo presentado durante el texto. ¿Listo? 49. De acuerdo al contenido con la información presentada, ¿a cuál de los siguientes contextos se adecuaría mejor la infografía? Recordemos que es un contexto. Por ejemplo, yo publico 100 años de soledad. ¿Sí? Este tiene un contexto colombiano porque fue una obra escrita o nacida de las ideas que yo te presento sobre el Caribe colombiano. ¿Sí? Ese es el contexto. Nosotros tenemos un contexto educativo en este momento, donde yo soy la profe y entonces yo les explico cómo es cada pregunta y de qué manera funciona. Esa es mi función como profe. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería ese contexto de esa infografía? ¿Dónde podría encontrar yo esta infografía? ¿Ustedes qué piensan? ¿Una protesta ecológica en contra del uso de los vehículos motorizados? No, porque no nos está hablando del daño ambiental, por ejemplo. ¿Una exposición sobre el transporte público como alternativa de movilidad? No, porque nunca estamos hablando de transporte público. Una campaña diseñada para promover la adquisición de seguros de vida, esto sí podría ser, porque todo el tiempo nos están diciendo como, mira, ten cuidado, hay mucha probabilidad de que te mueras en un accidente. ¿Listo? Y la última es ilógica. ¿Listo? Muy bien. Listo, chicos. Con esto hemos terminado pues esta parte de este examen. ¿Listo? Muy bien.